Traders, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre el backtesting. Es un tema muy mencionado por muchos traders, muchos educadores, y vamos a entender qué es el backtesting, cómo se puede hacer backtesting y los problemas que podemos tener al hacer backtesting y mi opinión personal como operador que lleva en el mercado futuro 6 años, que he intentado hacer diferentes tipos de backtesting. Aquí les voy a dar mi opinión. Lo primero que debemos entender es qué es el backtesting. El backtesting básicamente es un recurso que tenemos los traders para irnos al pasado, evaluar la estrategia y extraer data. ¿Qué data? Porcentaje de efectividad, máximo drawdown, porcentaje de acierto. Si ustedes no conocen estos datos estadísticos, pueden ir a mi canal de YouTube, datos estadísticos en NinjaTrader, cómo evaluar mi estrategia. En mi canal de YouTube se llama 3C Trading Company. Número 3, letra C, de Cristian Camilo Cuellar, 13 Trading Company, y pueden ver los videos que hay sobre este tema, que es importante porque muchos traders muchas veces llevan 2 años o mucho tiempo en el trading y me dicen, no, yo no sé qué es el máximo drawdown, yo no sé qué viene siendo el profit factor, y esto es grave. Así que debemos primero ponernos al día con estos conceptos como traders y debemos hacer la tarea porque sí son necesarios. Aunque no nos digan, esto no es necesario, bueno, ¿en qué profesión podemos ser buenos siendo mediocres? En ninguna. Así que bueno, ahí les dejo la tarea. Lo primero es entender entonces qué es. Básicamente extrapolamos datos del pasado hacia el futuro. Y aquí muchos traders caen en el siguiente error. Y es pensar que esto es el santo grial y estos datos son un número irrefutable, son una verdad absoluta. Pero nos estamos perdiendo el contexto de lo que es el backtesting. Es extrapolar datos del pasado hacia el futuro. El mercado es cambiante todo el tiempo y no podemos pretender que estos valores que sacamos de un año anterior, o incluso algunas personas lo hacen de pocos días, se puedan mantener indefinidamente en el largo plazo. Así que lo que debemos hacer principalmente es entender esto, que es una aproximación numérica. Y aquí, del tema de aproximación numérica, vamos con el cómo podemos hacerlo. La mejor forma es mediante datos y tener una hoja de cálculo. Algunas personas lo hacen en un cuaderno y con esfero, bueno, con lápiz, pero de esta manera nosotros no podemos optimizar ni podemos jugar con las diferentes variables que tenemos en nuestro backtesting, porque allí no puedo tener tablas dinámicas. En un cuaderno no puedo cambiar una variable y hacer modificaciones para ver si puedo optimizar mi estrategia. Realmente no se puede hacer. La forma que yo le recomiendo es con el programa de cálculo de preferencia, Excel o cualquier otro que ustedes usen a nivel estadístico. Cuando nosotros hacemos la recolección de datos, que esta parte es la que nos trae problemas, así que muy atentos. ¿Por qué un backtesting nos trae muchos problemas? Porque lo primero, debemos tener una serie de requisitos para poder extraer esos datos, requisitos como saber cuándo se valida la hipótesis, cuándo no, dónde dejamos el stop, el target, cuándo salir. Son una serie de variables que también los dejé plasmado en un seminario que ya grabé hace unos 2 años aproximadamente, allí en YouTube, donde les muestro cómo podemos llevar una hoja de cálculo en Excel y cómo podemos tener allí y jugar con las diferentes variables para poder optimizar nuestra estrategia. Pero muchos traders pretenden hacer un backtesting cuando no tienen variables definidas y todas sus variables son subjetivas. Subjetivas es que depende de la percepción de la persona, está sesgado a la persona, está sesgado al momento en que lo esté viendo. Esto quiere decir que el backtesting manual, sin incluso una estrategia definida, vamos a buscar en la gráfica cuándo se validan esas hipótesis. Pues algunos días vamos a ver entradas que si hubiéramos tomado y hay otros días que tal vez no la vemos, o hay stops que no los tenemos en cuenta y ahí estamos sesgando los datos. Y esto también es muy delicado porque nosotros tenemos sesgos cognitivos como seres humanos y uno de ellos es el sesgo del resultado. El sesgo del resultado básicamente quiere decir que nosotros estamos viendo solo las cosas positivas y no estamos evaluando cómo llegamos a ese resultado. Quiere decir que en una gráfica tenemos varias entradas que se hubieran validado de acuerdo a nuestra estrategia. Pero por ese sesgo cognitivo nosotros vamos a tender solo a ver las que fueron positivas y estamos omitiendo las que son negativas. Esto suele ocurrir. Yo me vi inmerso en este problema cuando miraba después una y otra vez los días y analizaba los días en donde
posiblemente hubiera tomado entradas y me daba cuenta que dejaba pasar inconscientemente entradas que habían salido negativas. Esto que hace que los resultados lógicamente estén sesgados por esa opinión mía. Así que realmente hacer un backtesting no es tan fácil como lo pintan allá afuera de haz un backtesting y ya serás un trader rentable. Hay mucha tela por cortar detrás de un backtesting y el 90% de los traders no tienen una estrategia totalmente definida y no tienen parámetros cuantitativos. Acá a parámetros cuantitativos me refiero es que no tienen un número, por ejemplo, para escribir una entrada. En mi caso tengo números para tomar entradas de delta, de volumen y de esta manera filtro mis datos. Si lo hiciera manualmente es más fácil poder ubicar cuándo se valida una hipótesis y cuándo no de una forma más objetiva y con esto no sesgo los datos en decir este sí lo clasifico, lo pongo en mi backtesting y este no porque este como que me gusta más pero no sé ni siquiera la razón por qué. Así que esto lo debemos tener en cuenta porque cuando nosotros queremos hacer un backtesting nos vamos a encontrar con todos estos problemas e incluso si otra persona nos dice yo he hecho backtesting, pues también hay muchas cosas ocultas que tal vez no nos están diciendo, como la muestra que están obteniendo, que es un dato importantísimo. Algunos traders pretenden que agarran 100 días y quieren que esos resultados se mantengan indefinidamente en el futuro, 3 meses, por ejemplo, aproximadamente 100 días, y quieren que esa estrategia les siga funcionando y luego de cierto periodo de tiempo dicen, bueno, pero ¿por qué mi estrategia dejó de fallar? Yo les consulto cuántos días ustedes hicieron este backtesting, bien sea de forma subjetiva, con errores o no, pero bueno, ¿cuántos días han hecho backtesting? Me dicen, no, lo he hecho durante 30 días, lo he hecho durante 100 días. Realmente estamos proyectando una pequeña muestra en el tiempo y queremos proyectarlo indefinidamente en el futuro. Esto no está bien. Si nosotros queremos proyectar datos del pasado hacia el futuro, debemos tomar una muestra al menos de 1 año, de 2 años, de 3 años. Entre más años, muchísimo mejor. Y debemos tener en cuenta que esto se debe ir actualizando a medida que vamos avanzando en el tiempo. No puedo estar en el año 2025 con un backtesting del año 2020 pretender que me funcione, o el año 2012 o el año 2015 que fue cuando hice tal vez la tarea de investigar y ver cuál era el setup que mejor me funcionaba. No va a funcionar de la misma forma porque primero la muestra de datos ya está desfasada o tal vez también sea muy poca. Debo ir actualizando porque el mercado es cambiante constantemente. Los comportamientos que tiene el mercado no son los mismos. Para concluir aquí, mi opinión respecto al backtesting es que tiene muchos problemas porque es difícil parametrizar una estrategia sin números, sin algo cuantitativo, sin poder medirlo. Es bastante difícil, vamos a estar sesgando los datos constantemente, así que vamos a tener un dato placebo en el cual estamos confiando. Ese para mí es un principal problema respecto al backtesting. Lo segundo es que cuando nosotros lo hacemos de forma manual nos va a quitar muchísimo tiempo. En mi caso yo tenía un equipo de trabajo con el cual hacíamos macros para ver cómo optimizar la gestión del riesgo, cómo era la mejor gestión, cuál era la mejor gestión, cómo mover el stop loss, teniendo datos numéricos, pero eso consumía una gran cantidad de tiempo y más si nosotros queríamos tener una gran muestra de datos. Ese sería el segundo inconveniente. Si nosotros lo hacemos de forma discrecional, manual, debemos tener bien parametrizada la estrategia, nos va a tomar un montón de tiempo y organizar los datos y hacer esa ciencia de datos, pues realmente puede tomar bastante trabajo y bastante tiempo y no todos los traders pues van a tener ese tiempo, tal vez los conocimientos para poder organizar esa información y extraerla de la mejor forma posible. Así que la mejor forma de hacer backtesting es hacerlo de forma algorítmica, en donde nosotros no intervenimos en ver si una entrada hubiera funcionado o la hubiéramos tomado o no, sino dejarlo a los algoritmos para que no estén sesgados los datos. La forma en que yo adapté el backtesting en mi operativa básicamente es apalancándome de otras personas expertas en ciencias de datos como JGPM, donde uso una herramienta que me permite evaluar cuál es la probabilidad de que el precio llegue a determinado nivel de precio. Esa es la forma en que yo opero con backtesting. No un backtesting propio, pero sí entiendo cómo se ha extraído ese backtesting, de dónde salen los datos y ver que no tiene ningún tipo de sesgo humano, no tiene ningún tipo de sesgo cognitivo de por medio. Con el paso del tiempo también entendí que lo más importante no es tener el número, un 70% o un 80%, no es entender el número, sino es de dónde se han extraído los datos, cómo se han procesado
en caso de que yo haga el backtesting o que un tercero lo haga por mí, entender todas estas variables. Asimismo, saber que mi estrategia tiene una ventaja real porque está basada en los principios fundamentales del mercado, como la oferta, la demanda, el bid, el ask, y entiendo de dónde salen estos números, entiendo cómo se da el cruce de órdenes, entiendo cómo se da el proceso de la teoría de subasta. Este tipo de entendimiento me permite a mí estar más tranquilo, más confiado y tener una operativa con una ventaja real, porque la mayoría de estrategias se basan en nada, se basan en un número que le dan a las personas, esto tiene un 70% de efectividad, estos son los parámetros que casi todos son subjetivos y debes creer en esto. Y la mayoría de personas no tienen resultados precisamente por eso, porque no están parametrizados los procesos, los conceptos, no están parametrizadas las entradas y pretenden que con un número que sacaron del pasado, mal hecho, mal sacado, puedan tener beneficios en el futuro. Así que este fue el mensaje que les tenía para el día de hoy. Espero que les haga sentido. No es mi propósito desmeritar, lógicamente, el trabajo que cada uno de ustedes haya hecho tal vez haciendo un backtesting. Solamente les digo la verdad y mi opinión respecto a mi experiencia y respecto a mis resultados.